Enterrada bajo la arena de Nippur durante milenios, una tablilla de arcilla guardaba un secreto que podría reescribir la historia de nuestra propia existencia. Hoy, los últimos jeroglíficos de Enki han sido descifrados, y lo que revelan sobre nuestro origen es inquietante, tan perturbador como fascinante. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la creación de los humanos fuera una ilusión cuidadosamente tejida por los antiguos escribas sumerios? Cuéntame en los comentarios. Quiero conocer tu reacción frente a este descubrimiento que acaba de romper el silencio de los siglos. Soy el desenmascarador de verdades ocultas, y en los próximos minutos vamos a desenterrar capa tras capa del enigma que envuelve la famosa Enki tablilla, esa pieza que la arqueología ha mantenido bajo llave durante tanto tiempo. Primero, pongámonos en contexto. Enki, conocido como el dios del agua, la sabiduría y la artesanía, era la deidad principal de la ciudad sagrada de Eridu, la primera urbe que la civilización sumeria reclama como cuna de la humanidad. En los relatos tradicionales, Enki aparece como el benefactor que, movido por la compasión, modeló al hombre a partir de la arcilla y le insufló vida. Pero esa versión es solo la punta del iceberg. Los sumerios dejaron un legado de tablillas cuneiformes que a lo largo de los siglos han sido el principal puente entre nuestro presente y su imaginario prehistórico. La mayoría de esos textos describen rituales, listas de reyes y mitos de dioses que compiten por el dominio de los cielos y la tierra. Sin embargo, la llamada tablilla sumeria Enki, que hasta hace poco permanecía incompleta, contenía una sección que los expertos habían considerado perdida, un pasaje que describía con una crudeza inesperada los motivos reales detrás de la creación de los humanos. Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos recordar que la civilización sumeria, nacida alrededor de 4000 años antes de nuestra era, fue la primera en desarrollar la escritura, la arquitectura monumental y una compleja organización social. Sus secretos han sido objeto de especulación durante generaciones, y la frase «civilización sumeria secretos» se ha convertido en un mantra entre los investigadores de lo oculto. Pero la Enki tablilla no solo abre una ventana a esos secretos, la arroja de lleno contra la pared de la narrativa oficial que se ha impuesto desde la época de los primeros historiadores occidentales. La traducción, realizada por un equipo de lingüistas especializados en cuneiforme y apoyada por técnicas de escaneo de luz ultravioleta, revela un discurso que difiere radicalmente de la visión benevolente de los dioses. En el fragmento clave, Enki declara que los humanos fueron creados no por compasión, sino como una solución práctica a un problema económico que aquejaba a los dioses: la sobrecarga de trabajo en la gestión de los campos agrícolas y la extracción de recursos minerales. En palabras del propio Enki, los dioses necesitaban manos que labraran la tierra y ojos que vigilaran los depósitos de cobre, sin que ellos mismos se cansaran. Así, la creación de los humanos se presenta como una forma de esclavitud divina, una especie de contrato de servidumbre impuesto por la necesidad de los dioses de delegar sus tareas. Esta visión no solo desafía la narrativa bíblica que habla de un creador amoroso, sino que también plantea una pregunta fundamental sobre el origen de la desigualdad y la jerarquía en nuestras sociedades. Si los humanos fueron diseñados para ser una fuerza laboral bajo la voluntad de entidades superiores, ¿no sería lógico que la estructura de poder que persiste hasta hoy tenga sus raíces en ese mismo diseño? Podría ser que los mitos de la opresión y la liberación sean simplemente la resonancia de un contrato milenario firmado en arcilla. Más allá de lo que suena a simple teoría, la evidencia no termina ahí. La propia forma de la tablilla, su composición de arcilla rica en minerales extraídos de los valles de los ríos Tigris y Éufrates, sugiere que los artesanos sumerios emplearon técnicas avanzadas de fabricación que no se encuentran en otros documentos de la época. Además, el uso de símbolos que se asemejan a diagramas de flujo, donde se representan procesos de producción y distribución de recursos, apunta a una comprensión temprana de la logística, que hasta donde sabemos no se documenta en la historia convencional. Estamos ante la prueba de una civilización con una capacidad organizativa mucho más sofisticada de lo que la historiografía tradicional ha reconocido. Si todo esto te parece tan desconcertante como a mí, dale like, porque estamos apenas rozando la superficie de lo que la Enki tablilla nos está diciendo. La interpretación de estos símbolos sugiere que la creación de los humanos fue acompañada por una serie de cláusulas que regulaban su comportamiento, sus obligaciones y, curiosamente, sus derechos. Se menciona explícitamente la necesidad de ofrecer tributos en forma de granos y metales preciosos a los dioses, lo que plantea la hipótesis de que el sistema de impuestos y sacrificios que persiste en muchas culturas podría tener su origen en un acuerdo escrito hace miles de años. Este posible vínculo entre economía y teología abre una nueva dimensión para comprender la intersección entre poder y religión.
Sin embargo, la comunidad académica se muestra escéptica. Los críticos argumentan que la traducción podría estar sesgada por la interpretación moderna de los símbolos o que el fragmento podría ser una adición tardía, no parte del texto original. Esta postura, aunque válida, no logra explicar la coherencia interna del pasaje con otros documentos sumerios que describen la relación de los dioses con la humanidad como una interacción basada en beneficios mutuos más que en pura benevolencia. ¿Podría la resistencia académica ser simplemente una defensa del paradigma establecido, una barrera que impide que la historia verdadera emerja? En el tejido de la historia, cada descubrimiento actúa como una hebra que tira de otras, desvelando patrones que antes estaban ocultos. La Enki Tablilla, al revelar una motivación pragmática y calculadora para la creación humana, nos obliga a replantearnos no solo el origen de nuestra especie, sino también la naturaleza de los mitos que hemos perpetuado. Si los dioses sumerios fueron, en efecto, los primeros empresarios que externalizaron su carga de trabajo, entonces, la narrativa de la humanidad como obra de amor divino es quizás una reinterpretación posterior diseñada para legitimar estructuras sociales más equitativas. Para seguir profundizando en este fascinante cruce entre arqueología, lingüística y sociología, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después es aún más impactante. Imagina por un momento que la tabla no solo describe la creación, sino también una profecía que habla de un futuro en el que los humanos romperán las cadenas impuestas por sus creadores originales. Esa visión, aunque todavía envuelta en metáforas, podría ser la clave para entender los movimientos de emancipación que vemos a lo largo de la historia, desde los primeros rebeldes de Mesopotamia hasta los movimientos contemporáneos por los derechos humanos. En conclusión, la traducción de la Enki Tablilla no es simplemente un hallazgo más en el amplio archivo de la civilización sumeria. Es un punto de inflexión que nos invita a cuestionar los cimientos mismos de la narrativa del origen humano. La pregunta que queda abierta y que tú mismo debes considerar es si estamos dispuestos a aceptar que nuestras raíces están marcadas por una relación de servidumbre y beneficio mutuo con seres que, aunque ahora son solo símbolos, podrían haber sido los verdaderos arquitectos de nuestra condición. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, porque el debate apenas comienza. La traducción, realizada por un equipo interdisciplinario de asirios, lingüistas y físicos cuánticos, no solo revela una lista de nombres y ofrendas, sino que expone una lógica subyacente que contrasta de forma brusca con la narrativa de creación que ha dominado los textos religiosos y académicos durante siglos. En el primer segmento del texto, Enki describe un consejo de los dioses reunido bajo la sombra de la gran palmera de Eridu, donde se debatía la carga de sostener la creciente población de los humanos. La solución propuesta no fue la benevolencia, sino un cálculo de costos y beneficios. Los dioses, cansados de la constante demanda de alimentos y de los sacrificios que los mortales exigían para aplacar su furia, decidieron crear una clase de seres que serviría como mano de obra para los trabajos más arduos, una especie cuya energía vital pudiera ser extraída mediante rituales de irrigación y de fertilidad. En aquel momento, la tabla menciona la palabra servus, un término que, aunque no es propio del acadio, sugiere una influencia posterior que podría haber sido adoptada por los escribas mesopotámicos al traducir conceptos de servidumbre en sus propias lenguas. Este detalle, aparentemente menor, abre una puerta a una interpretación mucho más profunda. Si los dioses sumerios, representados por Enki, fueron los arquitectos de una economía de servidumbre, entonces la historia de la humanidad como una historia de amor divino se revela como una capa de mito diseñada para legitimar estructuras de poder que, en última instancia, benefician a una élite celestial. La tabla, escrita en una variante del cuneiforme que hasta ahora había sido considerada como un simple registro de transacciones, contiene además un pasaje que describe un cambio de sangre entre los dioses y los humanos. Este intercambio, descrito como la esencia que fluye del río sagrado a la carne de los hombres, ha sido interpretado por algunos especialistas como una referencia a la transferencia de conocimiento tecnológico, una especie de código genético que los dioses insertaron en la materia humana para que pudieran manipularla a su antojo. El hallazgo de esta referencia ha generado un debate intenso entre los expertos. Por un lado, los tradicionalistas sostienen que la frase es meramente simbólica, una metáfora poética que alude a la fertilidad del Nilo y a la prosperidad que los dioses prometían a sus fieles. Por otro lado, los revisionistas argumentan que la tabla contiene indicios de una manipulación biológica temprana, una práctica que, de confirmarse, reescribiría la cronología de la biotecnología humana en varios milenios. Esta disputa no es meramente académica, tiene implicaciones directas en nuestra comprensión del origen de la medicina, de la agricultura y de la organización social en la antigua Mesopotamia. Si los dioses, o mejor dicho,
Una élite de ingenieros prehistóricos introdujeron rasgos genéticos específicos para crear una fuerza laboral más resistente. Entonces, los mitos de la creación podrían verse como la propaganda de esa élite, una forma de justificar su dominio a través de la divinidad. Al profundizar en el texto, nos encontramos con una sección que describe un pacto de sombra. Enki relata cómo los dioses sellaron un acuerdo con los humanos, un contrato que especificaba que, a cambio de su labor, los mortales recibirían una fracción de la sabiduría celestial. El documento detalla que los humanos debían cultivar los campos bajo la mirada del cielo, y a cambio, recibirían el don de la escritura y la capacidad de contar los ciclos del tiempo. La ambigüedad de esta frase ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos investigadores sugieren que el don de la escritura es literal, una referencia a la invención del cuneiforme como herramienta de control administrativo. Otros sostienen que se trata de una metáfora para la capacidad de conceptualizar la abstracción, un paso fundamental que permitió a la humanidad desarrollar sistemas de contabilidad, leyes y, eventualmente, civilizaciones complejas. En cualquier caso, el pacto parece establecer una relación de intercambio recíproco, pero bajo condiciones claramente definidas por los dioses. Este intercambio, sin embargo, tiene una cláusula oculta que ha despertado la imaginación de los teóricos de la conspiración. En la tabla se menciona que, si los humanos incumplían con su parte del acuerdo, los dioses retirarían la luz del conocimiento y sumirían al mundo en la oscuridad. La frase ha sido interpretada como una amenaza directa a la pérdida del acceso a la educación y a la tecnología, una forma de control social que se mantendría a lo largo de los milenios. La idea de una oscuridad que puede ser impuesta por una autoridad superior resuena con los relatos de catástrofes y de periodos de regresión cultural que aparecen en la literatura sumeria y en otras tradiciones mesopotámicas. En este sentido, la tabla no solo documenta un mito de creación, sino que también plantea la posibilidad de una censura divina, que podría haber influido en la preservación o destrucción de conocimientos cruciales a lo largo de la historia. Si consideramos la tabla como una pieza de evidencia histórica concreta, surge la pregunta inevitable: ¿por qué tardó tanto tiempo en ser descubierta? La respuesta radica en la naturaleza de los materiales con los que se construyó la civilización sumeria. Las tablillas de arcilla, aunque duraderas, se almacenaban en archivos que a menudo eran incendiados o reutilizados como material de construcción. Además, la capa de polvo que cubría la antigua ciudad de Nippur durante milenios actuó como un velo que ocultó la pieza durante siglos. Solo mediante el uso de técnicas de escaneo láser y de iluminación ultravioleta, desarrolladas en la última década, los arqueólogos pudieron revelar los trazos que estaban ocultos a simple vista. Este proceso, que combina la ciencia más avanzada con la paciencia de los excavadores, ilustra cómo la tecnología moderna puede desenterrar verdades que han permanecido bajo tierra, metafóricamente hablando, durante milenios. En la actualidad, la comunidad académica se encuentra dividida entre aquellos que adoptan una postura escéptica y aquellos que abrazan la posibilidad de una revisión radical del relato de la creación. Los críticos señalan que la traducción podría estar sesgada por la interpretación de los investigadores, añadiendo significados que no estaban presentes en el texto original. Por otro lado, los defensores de la hipótesis sostienen que la consistencia de los símbolos, la coherencia del argumento y la correlación con otros hallazgos arqueológicos hacen que la tabla sea una pieza clave para entender la verdadera naturaleza de los dioses sumerios. Para ilustrar esta división, basta con observar el debate que se ha generado en los foros especializados y en los congresos internacionales de Mesopotamia. Algunos expertos han propuesto que la tabla forma parte de una colección mayor, una biblioteca de acuerdos, que describía distintas formas de relación entre los dioses y los humanos en diferentes periodos. Otros, sin embargo, sugieren que la tabla es un documento aislado, una pieza única que refleja una visión particular de una secta dentro del panteón sumerio. La falta de documentos complementarios hace que la interpretación sea, en muchos sentidos, una apuesta basada en la evidencia parcial, una práctica que, sin embargo, es típica de la arqueología de civilizaciones tan antiguas. Más allá de la academia, la tabla ha capturado la imaginación del público. En las redes sociales, los usuarios comparten teorías que van desde la idea de que los dioses eran en realidad viajeros del tiempo, hasta la hipótesis de que la humanidad está atrapada en un ciclo de servidumbre preprogramado por una inteligencia superior. Estas narrativas, aunque a menudo sensacionalistas, revelan un anhelo colectivo por comprender nuestro origen y nuestro propósito. La pregunta clave que subyace a estas especulaciones es si la humanidad está destinada a repetir los patrones de servidumbre y dominación que, según la tabla, fueron instaurados en los albores de la civilización. Si miramos hacia atrás, a los primeros relatos escritos de la región,
vemos una progresión de la idea de los dioses como benefactores a la idea de los dioses como administradores. En los primeros poemas épicos, los dioses aparecen como protectores de la tierra, ofreciendo lluvia y fertilidad. Con el paso de los milenios, los mitos evolucionan y presentan a los dioses como jueces que imponen tributos y castigos. La tabla de Enki parece capturar este punto de inflexión, un momento en el que la relación entre lo divino y lo humano se vuelve transaccional. Esta transformación se refleja también en la arquitectura de la época. Los zigurates, que originalmente se concebían como torres de conexión celestial, comenzaron a servir como centros administrativos y de almacenamiento de recursos, una clara señal de que la función religiosa se entrelazó con la función económica. Este entrelazamiento de lo sagrado y lo material no es exclusivo de la Mesopotamia. En otras civilizaciones antiguas, como la del Valle del Indo y la de Egipto, también encontramos indicios de que los templos funcionaban como bancos y almacenes, y que los sacerdotes desempeñaban roles de gestores de recursos. Sin embargo, la claridad con la que la tabla de Enki describe un contrato explícito entre dioses y humanos es única, y por eso su traducción ha generado tanto revuelo. La idea de que los dioses negociaran directamente con los mortales, estableciendo cláusulas de cumplimiento y sanciones, sugiere una mentalidad que anticipa conceptos modernos de derecho contractual y de responsabilidad corporativa. En este punto, surge una pregunta que nos transporta al presente. ¿Qué implicaciones tendría este modelo de contrato divino para nuestra comprensión de la política y la economía contemporáneas? Si los orígenes de la organización social humana están arraigados en un acuerdo de servidumbre impuesto por una autoridad superior, podríamos reinterpretar la naturaleza del poder como una herencia de esa relación original. Los sistemas de gobierno, los sistemas bancarios y las estructuras de trabajo podrían verse como extensiones de un pacto que se remonta a los albores de la civilización. Esta perspectiva no pretende desacreditar los logros de la humanidad, sino ofrecer una lente alternativa para analizar por qué ciertas dinámicas persisten a lo largo de los milenios. Al analizar la tabla, también detectamos una referencia a una cámara secreta bajo los jardines de Eridu, un espacio destinado a guardar los registros de los dioses. La mención de una cámara subterránea ha llevado a algunos investigadores a proponer que existía una biblioteca oculta, una suerte de archivo central donde se conservaban conocimientos avanzados que, de ser divulgados, podrían haber alterado el curso de la historia. La hipótesis de una biblioteca secreta no es nueva. Se ha mencionado en textos de la literatura apocalíptica y en relatos de viajeros que afirmaban haber visto salas subterráneas llenas de tablillas. La tabla de Enki, al referirse explícitamente a esa cámara, brinda una pista concreta que podría, con la tecnología adecuada, ser explorada en futuras excavaciones. Si esa cámara existiera, su descubrimiento tendría el potencial de revelar una serie de documentos que describen técnicas de ingeniería, astronomía y medicina que superan lo que se conoce de la época. Algunos expertos incluso sugieren que los sumerios pudieron haber desarrollado conceptos de energía hidráulica y de cálculo que, de haber sido transmitidos, podrían haber acelerado la revolución industrial en varios siglos. La idea, aunque fascinante, debe ser sopesada con cautela. La arqueología está plagada de casos en los que expectativas exageradas llevaron a interpretaciones erróneas de hallazgos menores. No obstante, la mera existencia de la referencia en la tabla brinda un punto de partida para una investigación más profunda, un llamado a los futuros equipos de excavación a buscar indicios bajo los antiguos cimientos de Eridu. Este llamado no es meramente académico, también tiene un componente ético. La preservación de los sitios arqueológicos se ha visto amenazada por conflictos armados, saqueos y desarrollo urbano. La tabla de Enki, al demostrar que los textos sumerios pueden contener información de gran relevancia para nuestra comprensión del origen humano, subraya la necesidad de proteger estos vestigios antes de que desaparezcan para siempre. La comunidad internacional ha respondido con iniciativas de protección del patrimonio, pero la realidad muestra que la amenaza persiste. Cada vez que una tablilla es robada o destruida, perdemos una pieza del rompecabezas que podría haber aclarado preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. En este sentido, la tabla se convierte en un símbolo de la fragilidad del conocimiento y de la responsabilidad que recae sobre nosotros como custodios del pasado. La historia de la humanidad no es solo una crónica de hechos, sino una construcción colectiva que depende de la integridad de sus fuentes. Cuando una pieza como la tabla de Enki emerge, nos recuerda que el relato que contamos sobre nuestro origen está en constante revisión y que cada nuevo hallazgo tiene el poder de reescribir capítulos enteros.